Saludos, nosotros somos el grupo número 8, el cual estará tratando el tema de infección hospitalaria, epidemiología y su prevención. Mi nombre es Rosa Ramón Bay y estaré hablando de lo que es la infección hospitalaria. Avanza la Eli, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, una infección hospitalaria es cualquier enfermedad microbiológica que puede ser reconocible clínicamente. Esta va a afectar al paciente hospitalizado y también al personal de salud a consecuencia de su trabajo. Esta es una infección que puede desarrollarse al momento de la hospitalización del enfermo, la cual no se encontraba presente y tampoco tenía un periodo de incubación presente. Aunque esta se haya contraído en el hospital, puede manifestarse tras el alta médica. En el área de cirugía general vamos a tener un porcentaje de 25 a 30% de infecciones hospitalarias y estas pueden presentarse desde el alta médica hasta un mes después. También el personal de salud puede contraer la infección hospitalaria al atender a los enfermos y también mediante las enfermedades que esto presenta. La infección hospitalaria, esa tuvo relevancia en los años 60, en el momento que presentó un aumento considerable de las infecciones estafilocócicas. En cuanto a su cadena epidemiológica, avanza la Eli, por favor. En cuanto a su cadena epidemiológica, la fuente de los microorganismos suelen ser propios de los enfermos y esta puede ser de dos vías, las vías de infecciones endógenas y las vías de infección exógenas. Cuando hablamos de infección endógena, estas son por patógenos propios de nuestros organismos y cuando es exógenas, estas son por patógenos que son desde el exterior, que se encuentran a nuestros alrededores. El mecanismo de transmisión más dominante es el directo, que se hace mediante el contacto de las zonas colonizadas con el enfermo, al personal de salud, también a los fomites recientemente contaminados. La transmisión puede hacerse de dos vías, mediante las vías directas y las indirectas. La vía directa, esta es la más frecuente, que se va a hacer mediante el contacto de la mano con el personal de salud. Y la indirecta, esta es menos frecuente. Esta es menos frecuente y se hace mediante los alimentos, el agua, entre otros. Los factores de riesgo pueden ser de dos tipos, como son los factores extrínsecos, que estos van a incluir lo que son las enfermedades bases, inmunopresión, entre otros. Y los factores intrínsecos, estos van a incluir lo que son las manipulaciones, la cirugía, que superan así la defensa y las mucosas de la piel. Avanza la Eli, por favor. En cuanto a la frecuencia de la infección hospitalaria, del 3 al 14%, los enfermos hospitalizados agudos, estos pueden presentar una infección hospitalaria. En Estados Unidos, durante los años 60, el 5% de los pacientes enfermos presentaban más de una infección. La frecuencia de la infección hospitalaria, esta va a variar dependiendo del hospital y el servicio. En los hospitales pequeños la infección puede ser de un 2%. En los hospitales que son docentes y son grandes, la infección suele ser mucho mayor. Y en los hospitales con pacientes crónicos, la infección va a ser de un 11%. Pero las cifras suelen ser más altas en los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y aún más en los pacientes quemados,
Y esto se va a deber a la gravedad de que esto presenta y a las diferentes manipulaciones que se le hacen a lo mismo para su terapia médica. Gracias. Lo dejaré con mi compañera Leyanis. Buenas noches, mi nombre es Heidi y yo les estaré hablando acerca de la medición de la infección hospitalaria. Continúa, por favor. Como todo personal de salud, tiene que tener en cuenta o tiene presente que los enfermos ingresados en los diferentes hospitales presentan factores de riesgo distintos, por lo que no puede compararse la frecuencia de infección hospitalaria. A no ser que se estandarice, un ejemplo de cada censo que se hace según la población o se utilicen índices más sofisticados de medición. A continuación, le detallaré algunos de los principales, que son 4 índices para medir la infección hospitalaria. Entre el primer punto podemos ver que se encuentra el índice de infección hospitalaria global. Abarca la incidencia acumulada. En esta utilizaremos como un tipo de regla de 3, que es el número de pacientes con infección hospitalaria entre paciente dado de alta en un tiempo concreto por 100. El otro, que es el tipo B, es la razón de infección hospitalaria. Este se realiza de la siguiente forma: número de infecciones hospitalarias entre pacientes dados de alta en un tiempo concreto. Este se multiplica por 100. El último es la densidad de incidencia de infección hospitalaria entre el número de infecciones hospitalarias, es decir, entre pacientes menos días durante el estudio. Este se multiplica por 1.0. Siguiente. El otro tipo es el índice de infección hospitalaria por lugar. Este abarca los pacientes que tienen neumonía, infecciones de tracto urinario, entre otros tipos. Este abarca la incidencia acumulada en un lugar X. Este se hace de la siguiente forma: número de pacientes con infección hospitalaria en un lugar X entre pacientes dados de alta en un tiempo concreto. Ese se multiplica por 100. El otro tipo es de razón de infección hospitalaria en un lugar X. Este se hace de la siguiente forma: número de infecciones hospitalarias en un lugar X entre pacientes dados de alta en un tiempo concreto, y este se multiplica por 100. El otro tipo de este es la densidad de incidencia de infección hospitalaria en un lugar X entre el número de hospitales en un lugar X, como dije anteriormente, entre el paciente menos días durante el estudio. Este se multiplica por 1.00. El otro tipo es el índice por dispositivos. Este abarca lo que son catéter intravenoso, los urinarios, entre otros. Este abarca la utilización del dispositivo y este se realiza de la siguiente forma: paciente menos día con dispositivo Y entre pacientes menos días totales durante el estudio, y este se multiplica por 100. El último de ese es la tasa de infección hospitalaria por dispositivo Y, número de infecciones hospitalarias asociadas a Y entre pacientes menos día con ese dispositivo Y, y ese se multiplica por 1.00. Continúa, por favor. Continúa, Eli. El último, no menos importante, son los casos especiales. Este abarca 2 tipos, que es el de neonato, y el último es lo de enfermo quirúrgico. El de neonato, este es como un complementario de los demás, es decir, que este va a abarcar los demás, pero también lo único que tiene diferente es que esto se va a estratificar según el peso al nacer, y aquí le dejaron un ejemplo en pantalla. El último es el de enfermo quirúrgico. Estas se basan en una ecuación multivariante válida. Por ejemplo, en prótesis de cadera, si el índice de riesgo es 0, la infección esperada será de 0.9%, pero aumentará al 1,6%. Si el índice es de 1, este será de 2.5%,
y su índice es de 2 a 3. Le dejaré a mi compañera con el próximo tema. Continuando, buenas noches, mi nombre es Catherine. Continuando con los tipos principales de infección hospitalaria y su prevención. Siguiente, por favor. Comenzaremos con las infecciones del tracto urinario. En su frecuencia, tenemos que las infecciones del tracto urinario varían según la edad y el sexo. En el latente, la prevalencia es de un punto por ciento en niños y de un 0,25% en niñas. En preescolares y escolares asciende a un 2% en niñas y se reduce a un menos de un 0% en las niñas. Perdón, en los niños. En las mujeres adultas aumenta por término medio en 1 a un 3% por cada década, mientras que en los varones se mantiene una baja frecuencia hasta, denme un momento. Continuando, en los varones esto se mantiene en un término medio al 3% en la década, mientras que los principales patógenos aislados en estas infecciones, según la NNIS, está el Escherichia coli de un 23 a un 25%, seguido por los enterococos, que es del grupo D, entre un 15 y un 18%, y seguido por las pseudomonas, entre un 10 y un 12%. También cabe destacar que las cándidas se supone que llegan a un aproximado de un 8% en total. Siguiendo con la patogenia, son dependientes de los microorganismos. Esta se adhieren fundamentalmente a la producción de la infección en el tracto urinario y pueden ser de dos tipos. Se adhieren a las células del hospedador. Eso se da a que se ligan y son sensibles o no, no importa si son sensibles o no a la mucosa. También se adhieren al catéter urinario, donde pueden formar una estructura externa con la glucocálida y una proteína también. Siguiendo por favor la siguiente diapositiva. La siguiente, por esta infección tenemos que pueden ser endógenas y exógenas. Las infecciones endógenas tenemos que generalmente se procede por el intestino. Y ahí el predominio es de enterobacterias, pero también a veces proviene de la piel, de cara, de la sangre, etc. En las infecciones exógenas, esta procede de las manos de las personas cuando van al sanitario. Esto puede pasarse por su propio por la misma microbiota. También las manos de los enfermos, de los familiares, esto se va transmitiendo. También tenemos que en los factores de riesgo del hospedador tenemos que el sexo de edad, también tenemos factores mecánicos, que esto puede ser una operación reciente de la uretra. También tenemos tratamientos recientes con antibióticos, ya que las bacterias sean resistentes. Tenemos la colonización periuretral y también tenemos el sondaje vesical, que es uno de los factores más importantes. En las vías de entrada de la contaminación de la microbiota, tenemos que por arrastre del microorganismo almeato es uno de los menos porcentajes. También tenemos la migración
que es la más frecuente, debido que al acceso de los microorganismos hacia la vejiga es entre la pared uretral y la sonda. Esto entra más rápido al tracto urinario. También tenemos que por la vía intraluminal, la que ocurre entre un 15 y un 20% de los casos, mala manipulación de ese de drenaje de la orina. Siguiente. En la prevención tenemos que se debe tener una infección aséptica. Eso quiere decir un lavado de la mano con buenas soluciones alcohólicas, guantes, cada vez que se vaya a cambiar la sonda, mantener adherida a la pierna y cuidar que no presione la uretra, tener la bolsa colectora de orina por debajo del nivel hidrostático de la vejiga y mantener el sistema cerrado. También valoración diaria de la necesidad o no de continuar con la sonda, esto es de suma importancia. Y también revisar continuamente y comprobar si la orina se mantiene clara. Hasta aquí mi exposición, mi compañera continuará. No te escucha, Leyan. Ay, padre, tiene el micrófono apagado. Yo le voy a hablar de la bacteremia y fungemia. Debemos saber que esta es una de las la cuarta infección hospitalaria por orden de frecuencia más común, pero suele ser la más grave, es decir, esta origina mayor incremento de estancia en el hospital. La mayor parte, del 70 a 80% de estas infecciones hospitalarias son primarias, es decir, que sin origen definido o con puerta de entrada, y en estas se caracterizan tienen una caracterización, venosa o arterial, mientras que el resto de las secundarias derivan de infecciones de otras localizaciones, por ejemplo, lo que es problemas respiratorios. Le voy a seguir hablando sobre lo que es la patogenia, la etiología y la patogenia. Debemos saber que hay dos infecciones fundamentales las cuales derivan lo que son estas bacteremia y fungemia, los cuales son las infecciones derivadas por las cánulas, que son las más comunes. Casi la mitad de las bacteremias y detectadas en los hospitales, o más del 80%, primarias, se deben a este origen. Su frecuencia es máxima en UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y generalmente se asocian a catéter central, mayormente el 90%, con una incidencia acumulada que oscilan entre de 3 y el 10%, perdón, de las personas. Las infecciones derivadas de las cánulas se han duplicado en la mayor parte de los hospitales modernos, mientras que las septicemias secundarias no varían y apenas esto tienen como un poco de frecuencia. Otro tipo de catéteres, como el periférico central, este es el periférico central de inserción periférica, arterial o port a cat, presentan incidencias acumuladas de infección mucho menores, por ejemplo, de un 0,04% en el port a cat y 1% en la arterial y uno de 3% en el catéter central con inserción periférica. El origen es mayor del 80% de esta infección suele ser la microbiota de la piel en el punto de inserción, o sea, en el agujero de entrada, por lo que su valoración puede ser un buen indicador de riesgo. Es decir, este tiene una infección, como se ha detectado en un estudio prospectivo en un hospital infantil, podemos decir, en este caso en el Hospital de La Paz,
que ya sea presencia de más de 15 unidades formadoras de colonia. Es decir, que este estudio arrojó que el punto de iniciación presentaba un ORG de 6% que aumentaba a 27%. Es decir, que si profundían soluciones lipídicas por catéter, la mayoría tenían lo que es esta bacteremia. El origen de la infección se halla con mucho menor frecuencia en la contaminación de las conexiones. Es menor 20% del total, de todo el total. Por último, cabe resaltar que hay que indicar que las infecciones pueden ser de forma hematógena, que del 1 al 3% del total, a partir de una persona puede aparecer lo que es la bacteremia o fungemia de otro origen. Posteriormente, también cabe destacar que los microorganismos se adhieren a la cánula en su trayecto intravascular. Otra infección muy común, o sea que aquí tiene mucha participación, es las infecciones derivadas de la contaminación del líquido intravenoso que hay que perfundir. Su frecuencia es menor de 10% de la anterior y continúa descendiendo. Suele presentarse en lo que es epidemias durante alguna fase de la preparación. Estos líquidos se contaminan y luego se administran a diferentes enfermos. La etiología de esta enfermedad depende de la posibilidad, o de esta patogenia, depende de la posibilidad del crecimiento o mantenimiento del mantenimiento inóculo que tenga este. En los líquidos de perfusión, debemos saber que un trabajo inoculado distinto de microorganismos en el líquido de perfusión intravenoso y comprobados puede provocar lo que es la multiplicación de la cándida P. aeruginosa y algunas microbacterias. La contaminación de las soluciones pueden ocurrir en la fábrica, es decir, por un descuido. Esto puede ser muy frecuente en la actualidad, pero de origen epidémicas en el pasado. Durante su mezcla en algunas farmacias, utilización, y así no se realiza en un ambiente adecuado y con las debidas preocupaciones o precauciones adecuadas. Le voy a hablar sobre lo que es la prevención. Puedes pasarla, por favor. Para prevenir lo que es la aparición, para prevenir la aparición de bacteriemias primarias, habría que adoptar algunas medidas, las cuales son que no son útiles los filtros antibacterianos, aunque pueden serlos algunos filtros de micromoléculas, ya sea evitando la flebitis por partículas, pero no son útiles para prevenir estas infecciones. Se investiga la actualización de materiales refractarios a la adherencia microbiana y catéter con contaminantes o antimicrobianos. Debemos saber que el más eficaz hasta ahora es la mezcla de clorexidina, sulfaldiaxina, argéntica, ya que reduce a la mitad, al 0.4 la incidencia de colonización de catéter. Y también, aunque algo puede ser menos, que es del 0.56 la incidencia de infección asociada a este tipo. Hasta aquí mi exposición. Buenas noches. Yo les estaré hablando sobre lo que es la neumonía nosocomial. Bien, se define la neumonía nosocomial como esa infección que afecta a lo que es el parénquima pulmonar, la cual se manifiesta transcurridas las 72 horas o más desde el ingreso del paciente al hospital, y la cual al momento del ingreso del paciente no estaba en lo que es un periodo de incubación. Okay. En cuanto a la frecuencia, la neumonía nosocomial suele ser la segunda hospitalaria con más frecuencia relativa, la cual va desde un 22 a un 24%. Esta frecuencia es idéntica en países como España y Estados Unidos, aunque la medición se haya hecho con métodos diferentes. Las cifras más altas corresponden a lo que son hospitales universitarios, esto debido a
la diferente estructura poblacional que acude a estos hospitales. También va a predominar en lo que son enfermos postquirúrgicos. Acabamos de encontrar que más del 75% de estas infecciones se encuentran acá y suponen un riesgo 38 veces mayor cuando la interabdominal. Y también vamos a encontrarla en enfermos con ventilación mecánica. La mayor parte de estas infecciones son bacterianas, lo cual comprende las 3/4 partes del total, aunque también se están incrementando lo que son las infecciones virales y fúngicas, que comprenden lo que es un 4%, sobre todo tras la antibioterapia múltiple. Con frecuencia vamos a encontrar que estas infecciones son polimicrobianas y destacan agentes etiológicos como pseudomonas y Acinetobacter. En cuanto a lo que es la cadena epidemiológica, tenemos que la vía más común es lo que es la aspiración del contenido gástrico o faríngeo. El 45% de los adultos sanos aspiran secreciones faríngeas durante el sueño, pero este porcentaje se incrementa en personas con depresión del nivel de la conciencia, ventilación mecánica, instrumentación intestinal y cirugía torácica. Ok, entonces, los factores de riesgo más importantes de la neumonía son características del hospedador, como son edades extremas de la vida, también cuando hay una enfermedad subyacente grave, sobre todo cuando él es un paciente inmunodeprimido. Y también cuando se le administra antimicrobianos o cuando estos pacientes son admitidos a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a su prevención, tenemos que para prevenir la neumonía nosocomial habría que adoptar lo que son las medidas incluidas en el conjunto de intervenciones de eficacia probada para la prevención y control de la infección hospitalaria, las cuales son las siguientes. Tenemos lo que es una elevación de la cabecera de la cama, la cual debe ser de 30 a 45 grados. Eliminación cada 2 horas de las secreciones subglóticas. También tenemos lo que es el cambio del circuito del respirador, ¿no? Antes de las 48 horas. Antisepsia de manos, profilaxia de úlcera péptica en caso de, y también reducir al mínimo o retirar lo antes posible lo que es la sedación. Incluyen otras medidas también que pueden ayudar, como es la fisioterapia pulmonar y la vacuna antineumocócica en pacientes mayores de 65 años o con enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, entre otros. Hasta aquí mi parte, los voy a dejar con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Chris y lamento el inconveniente de la cámara. Yo sé que le hubiera gustado verme, pero mi dispositivo conspiraron en mi contra. Le estaré hablando sobre la infección de localización quirúrgica. Esta es aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico que se produce en la incisión quirúrgica o en su vecindad durante los primeros 30 a 90 días del postoperatorio según el tipo de intervención. Cerca del 50% de lo que son las infecciones de localización quirúrgica se consideran evitables, por lo que su prevención debe ser una prioridad para las sociedades científicas. Periódicamente se publican lo que son guías con recomendaciones de estas prevenciones, pero por lo visto no se utilizan, dado que el porciento aún no baja. Cámbiala, por favor. Eli. Bien, la frecuencia indica que se supone el 15 al 17% del total de las infecciones hospitalarias en lo que es Estados Unidos, pero si solo nos referimos a lo que son enfermos quirúrgicos, lo que es el 40% de las infecciones hospitalarias. Por este motivo, en hospitales con actividad quirúrgica son predominantes
y origina lo que es un tercio de todas las infecciones hospitalarias. Para poder comparar y tomar decisiones para el control de esta infección hospitalaria, es preciso estratificar a los enfermos según el tipo de cirugía y el grado de contaminación, ya que origina incidencias muy diferentes, aunque se tomen todas las medidas pertinentes en cada uno. Aquí tenemos una tabla donde nos indica, dependiendo qué tipo de herida, está en más riesgo. Por ejemplo, tenemos lo que es una herida limpia, tiene en la escala de CENI, tiene en el porcentaje más bajito, tiene 1.1%, en el 2 tiene 3.9, en el 3 tiene 8.4 y mayor a 2 tiene 15.8. Tenemos también lo que es la herida limpia contaminada, que en la escala de 0 tiene 0.6, en el 1 tiene 2.8, en el 2 8.4 y más 2 17.7 y en escala global tiene un 3.9. Y así podemos ver también la contaminada, la sucia y la global con sus diferentes índices correspondientes con la gravedad. Pásala por favor, Ali. Bien, la etiología, la frecuencia de los principales agentes etiológicos ha variado poco desde hace más de una década. Predominan lo que son los cocos gram positivos, como es el S. aureus de un 18 a un 23%, estafilococo, coagulasa, negativos de un 14 a un 17%, y enterococos de un 11 a un 13%, con aproximadamente el 50% de las infecciones. Seguidos de los gram negativos, como es el E. coli, Escherichia coli, que va de un 8 a un 10%, el aeruginosa de un 8 a un 9%, el proteus y otras enterobacterias, los microorganismos más resistentes, como es el S. aureus, resistente a la meticilina, cándida, etc., está incrementando su frecuencia como los resultados de está incrementando la frecuencia por los resultados de la selección antibiótica. La virulencia de lo que son los microorganismos depende de la producción de toxinas, factores de invasión de tejidos o supervivencia dentro de los tejidos de los hospedadores. El origen principal de los microorganismos es endógeno, sobre todo mucosas o vísceras, la piel del enfermo o incluso una infección a distancia. Amber, por favor. Entre los factores de riesgo y prevención tenemos los factores asociados a lo que es la infección de localización quirúrgica, que se agrupa en tres, lo que son las características del enfermo, como es la edad. En esta tenemos que ambos extremos de la vida son peligrosos. Es el estado nutricional, una malnutrición grave retrasa la curación de la herida, la obesidad, también si es fumador. Dentro de las características relacionadas con la intervención tenemos lo que es la ducha del enfermo con antiséptico, la eliminación del vello o pelo, el tipo de preparación de la piel del enfermo en el quirófano, la realización de una correcta antisepsia preoperatorias de mano y antebrazo de los miembros del equipo quirúrgico, así como el uso de una adecuada profilaxis antimicrobiana prequirúrgica y una asepsia y técnica quirúrgica correcta. Chacha, dale para atrás. Hola. En los factores del entorno quirófano tenemos lo que es entorno con seguridad biológica, la esterilización correcta y un atuendo quirúrgico adecuado. Dale a la siguiente. Esto es un breve resumen sobre las medidas a tomar, como es una dosis única de profilaxis antibacteriana preoperatoria, el corte de vello en lugar del rasurado, el control de la glucosa postoperatoria, asegurar la normotermia durante la intervención,
y algunas características relacionadas con lo que es la infección de localización quirúrgica que se produce después de la intervención. Tenemos la manipulación adecuada de la incisión de las curas postoperatorias,